Benjamín Mora, muchas gracias por tus minutos, por tu tiempo, por conocernos aquí para T-Sports y T-Sports Lucha Wrestling. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto participar en este espacio y lo sigo ahí en redes sociales y el contenido es bastante agradable observarlo, así que gracias Alejandro por el tiempo y nos une el fútbol y la lucha libre, ¿no? Que eso es algo que no se da comúnmente en mi vida, ¿no? Pues muy agradecido por el espacio. Muchas gracias. Fíjate, yo recuerdo, ahí me tocó conocer a tu papá cuando iba empezando en esto, en la conferencia de prensa de las última función que hizo. Me parece que acaba de pasar recientemente lo del hijo del perro Guay, y me decía, no, mano, viví varios años en Puebla y no le voy en Puebla, he vivido en Tijuana y no le voy a Cholos, viví en Ciudad de México, no le voy ni a la América, ni al Cruz Azul, ni a Pumas. Entonces me acuerdo mucho de eso, de la experiencia que tuve ahí con tu padre cuando me tocó conocerlo y platicar con él más que nada de sus tiempos. Bueno, pues mi padre, ¿qué te puedo decir yo, no? Para mí, un maestro de muchas cosas en mi vida, principalmente de la ética y el profesionalismo a su profesión, a su trabajo, a su dedicación a lo que le apasionaba, que era la lucha libre desde mi abuelo, ¿no? Entonces, él siguió ese camino, me enseñó a trabajar, me enseñó a respetar mi profesión, cualquiera que fuese, y me enseñó a ser respetuoso de los demás. Y le guardo un gran recuerdo a mi padre, un legado importante en la lucha libre mexicana, y evidentemente, pues yo también crecí en la lucha libre, en los vestidores, que creo que en la vida a veces ese tipo de experiencias que no son comunes te dan herramientas para después poder desarrollarlas dentro de lo que uno hace, ¿no? En este caso, yo como director técnico, el haber vivido en un vestuario distinto, porque eran luchadores, pero igual era un grupo de personas que estaba trabajando para una causa, ¿no? Que era que la función saliera bien, que hubiese buenas luchas, que se adaptaran a las necesidades de la gente, que siguieran las instrucciones de un líder que era de alguna manera mi padre en la cuestión del protagonismo y de las secuencias que pudiera haber en la lucha libre para que la gente se divirtiera y saliera contenta, ¿no? Entonces, como un deporte espectáculo, la lucha libre para mí fue algo que me llenó de sabiduría y hoy como director técnico trato de aplicar esas experiencias. ¿Dónde hay más egos? ¿En el vestidor de la lucha libre o en el vestidor pues de un equipo de fútbol? Pues no podría calificar de más o menos egos, ¿no? Yo creo que son distintos, ¿no? Yo creo que en la vida el ser humano tiene el ego incorporado de alguna manera, camina de la mano con él. Y en la lucha libre, pues hay un elemento místico, ¿no? Un elemento muy especial y específico de nuestra cultura del pancracio, porque son personajes que realmente tienen incógnitas, ¿no? Tienen nombres distintos, tienen máscaras, tienen la cara pintada, tienen equipos distintos. Y probablemente uno pueda ver al Hijo del Santo en un restaurante sin máscara y no sepa quién es. Sí. Entonces ahí se desaparece el ego porque pues el Hijo del Santo necesita de su máscara para que lo reconozcan y para que le aplaudan o le pidan un autógrafo o una fotografía, ¿no? Entonces pueden vivir dobles vidas, dobles personalidades, porque probablemente para desentenderse de lo que es el personaje como tal, pues simplemente se lo quitan y son unas personas comunes y corrientes, normales, que no son famosas, ¿no? Entonces, en el fútbol es distinto. En el fútbol eres tú con tu cara y a donde te pares, pues evidentemente vas a llamar la atención. Entonces, creo que los egos
son diferentes, se viven desde diferentes lugares. Lo que sí creo es que en las dos existen las jerarquías, existen el sentirse importante, el probablemente adquirir una posición económica en la cuestión de tu profesión que te permite tener cosas, adquirir cosas, tener amigos, que la gente te adule, que la gente te aplauda, que la gente te reconozca. Y eso, pues, es un alimento para el ego, ¿no? Es un alimento superficial para el ego, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en las dos, en la lucha libre como en el fútbol, se encuentran los egos muy elevados porque son superestrellas. Es gente que son personas que lograron estar en una posición en la cual los demás, la gente común y corriente, digamos, los quiere alcanzar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues provoca el reconocimiento y el ego, ¿no? Muy interesante tus puntos, tus comparaciones. Algo que me llamó mucho la atención hace unas semanas que te entrevistaron los hermanos Yeme, Carlos y Ano Yeme, que decías que la lucha libre actual no te gusta, no te llama la atención, que específicamente qué es lo que no te gusta de la lucha Mira, de ahora, de que hay mucho volador o qué es. no, mira, yo te voy a explicar, Alejandro. No la sigo semana a semana, ni en vivo, ni por la televisión, eso es verdad. Pero si alguien conoce de la lucha libre de los noventas, de los 2000, de los ochentas, incluso soy yo, porque viví bajo un auditorio, viví bajo una arena, viví bajo un vestidor, ¿no? Y conocí luchadores épicos, ¿no? Luchadores que realmente eran leyendas de verdad, que habían construido su carrera bajo cimientos y fundamentos muy esenciales de lo que era la lucha libre clásica, ¿no? Lo que era el arte realmente de la lucha libre, como te puedo mencionar algunos con los que yo estuve conviviendo de pequeñito, el doctor Wagner, el padre, ¿no? Solitario, papá, ¿no? Black Shadow, el perro aguayo, André el Gigante. Yo jugué cartas con André el Gigante en Veracruz cuando lo llevó mi padre, y en el Toreo de Cuatro Caminos cuando lo llevó el señor Carlos Maínez al Toreo de Cuatro Caminos, ¿no? Yo estaba ahí con el santo, precisamente, con el hijo, ¿verdad? Porque el santo papá no me tocó. Sin embargo, el Blue Demon señor, yo también conviví con el Manotas, Mil Máscaras. Te estoy hablando de personajes realmente muy importantes en la lucha libre mexicana. No se diga Atlantis, Emilio Charles, toda esa época satánico, ¿no? Blue Panther, ¿no? Que todavía tengo contacto con él, es un gran amigo. Y antes había el Negro Casas, que era para mí fenomenal. Y si te vas a los detalles, te puedo decir gente de Tijuana, ¿no? Que era muy importante para mí, el León Chino, que perdió su máscara ahí con el Santo, con mi padre, Cato Conlí, que también en Tijuana perdió su máscara, el mismo Miguel López, ¿no? Rey Misterio, que fue una institución en Tijuana para los luchadores. Y no se diga Oscar, ¿no? Rey Misterio Jr., que es un gran amigo mío también. Conan, Carlos Espada, que mi papá lo hizo con la revista Lucha Libre en los noventas, ochentas, y que pues formaron una gran rivalidad con 100 Caras, con el Perro Aguayo. Y honestamente yo en ese entonces veía la lucha libre distinta, ¿no? Era una lucha de verdad, ¿no? Era llave contra llave, era lucha ras de lona, había maestros importantes de la lucha libre, Ray Mendoza, Ringo Mendoza, los villanos que eran extraordinarios, los brazos. Así que después se vino otra generación, ¿no? Se vino otra generación en la cual, pues desde que la AAA y Toño Peña lanzaron todo esto de las edecanes, de los fuegos artificiales, de las luces, empezaron a imitar lo que es hoy la WWE, que en ese entonces no sé si era WWF todavía o ya había cambiado. WWF.
Y era más, ya se volvió un poco más espectáculo, se volvió un poco más show, se volvió un poco más historias con el micrófono y con la silla y con cosas que a mí me resultaban extrañas porque yo había vivido realmente campeonatos mundiales, había vivido máscaras contra máscaras, que eran luchas épicas, que en donde en la primera caída luchaban a ras de lona de manera espectacular y no había manera de que pasara, o sea, no necesitabas del show, no necesitabas de la silla, de electrocutar, de quemar, de todas estas cosas que empezaron a surgir para que fuese importante, ¿no? Incluso yo en varias funciones de mi padre vi y observé luchas entre Blue Panther y el Hijo del Santo, entre el Negro Casas y el Hijo del Santo en el Olympic Auditorium, que fue mi papá el primer promotor mexicano que pudo llevar una lucha libre al Olympic, en donde lo llenó ese campeonato del mundo contra el Negro Casas, tú debes de recordarlo perfectamente bien. Este, y yo veía que les echaban dinero, ¿no? Que les tiraban monedas, que les tiraban billetes, que realmente les aplaudían de pie, ¿no? A los luchadores que realmente hacían un buen trabajo, Ángel Blanco, todo era espectacular, ¿no? Y después se fueron esfumando, se fueron disminuyendo, se fueron diluyendo en el tiempo estas grandes luchas, ¿no? Y se convirtieron ya en luchadores más espectaculares, más voladores, más incluso pasó de ser a ras de lona a lo espectacular de volar, de hacer tijeras, de hacer topes o mortales, ¿no? A hacer ya lo que es lo que a mí no me agrada o nunca me agradó, que eran las mesas, las sillas, subían sillas eléctricas y todas estas rejas y todo esto que AAA lo empezó a fomentar muchísimo. Y pues a la gente le gustó, ¿no? En realidad, y fue un producto que vendió. Y hoy en día yo no veo ídolos. Es lo mismo que pasa en el fútbol, ¿no? No veo ídolos, no veo... Un ídolo es el que elige la gente para ser ídolo, no es el que se hace un ídolo solo, la gente lo elige. Es como en su momento Julio César Chávez, ¿no? Hoy no hay un ídolo en el boxeo, hoy no existe un ídolo en el boxeo. Eh, en Cuauhtémoc Blanco era un ídolo. Hoy no hay ídolos en el fútbol. No existe un ídolo que la gente lo tome y diga, este es nuestra bandera, ¿no? Creo que en la lucha libre pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo vi al Hijo del Santo llenar arenas tras arenas, tras arenas, tras arenas, y la función era santo, 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 impresionante. Y yo creo que el último que yo vi con tanta fuerza con menos tiempo fue Místico, ¿no? Que Sí. Místico había sido alguien que yo tengo relación con Místico todavía y la verdad que lo admiro mucho por todo lo que ha logrado como personaje, con todos sus altibajos, que después se tuvo que cambiar el nombre y se fue para la WWE, regresó y bueno, hoy no veo un ídolo realmente impactante. Entonces, hay buenos luchadores, evidentemente los hijos de las leyendas, ¿no? Psycho Clown y todos estos que salieron, tienen buenas bases, ¿no? Pues, evidentemente sus padres fueron importantes, pero no los veo como ídolos y no veo a la lucha libre tan fina, tan elegante con tanto contenido como lo era antes, ¿no? Hoy es un show y a mí no me gusta mucho en realidad, pero respeto el progreso y el proceso y la evolución del mismo, ¿no? Pienso lo mismo del boxeo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pienso lo mismo del boxeo y bueno, nos lleva a eso el camino del tiempo, ¿no? Ahorita mencionabas a Conan, a Oscar Rey Misterio Jr. Me imagino que te tocó vivir muy de cerca como lo que fueron sus debuts, ¿no? Yo me llevaba muy bien con Colibrí. Me Ujú. llevaba muy bien con Oscar Gutiérrez cuando estábamos en Tijuana. Yo soy del 79, él debe ser 75, 76. Sí, 75, acaba de cumplir 49. El 75 y en ese momento pues me llevaba 4 años, ¿no? Entonces yo tenía Sí. 6 años y él ya tenía 10 añitos. Y era el grande, ¿no? De los que nos juntábamos ahí en el auditorio, atrás del auditorio, en las funciones de los domingos del Kiss, y los viernes de mi papá y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos juntábamos y cotorreábamos, jugábamos fútbol y todo el rollo. Después él se empezó a hacer más grande y empezó a practicar lucha libre con su tío
y estaba muy delgadito, ¿no? Era muy flaquito y era muy, muy chiquito. Y no sé si a los 14 años, 15 años Sí. aproximadamente, mi padre lo debuta. Un día fui a casa de Oscar, ahí en San Diego, y estábamos viendo unos álbumes de cuando él había debutado con su equipo del Colibrí. Y tenía un sobre amarillo de esos pues de papelería, Sí. chiquitos, y dentro del sobre amarillo tenía un billete de 5,000 pesos de los niños héroes. ¿Te acuerdas de ese billete? Cuando eran 5,000 pesos, ¿no? Yo soy de los 90, no me tocó mucho. Bueno, Sí. había un billete de colores que era Ujú. de los niños héroes, que era de Sí. 5,000 pesos. Y tenía la letra de mi papá, ¿no? Escrita que decía Colibrí, ¿no? Ujú. Y entonces fue su primer garantía, su primer pago que le dio mi papá, ¿no? Y lo guardó tal cual como estaba en el álbum. Y me dio mucha nostalgia y realmente pues lo aprecié mucho, ¿no? Esa parte. Oscar tenía muchísimo cariño y muchísimo respeto por mi papá. Y bueno, yo vi su debut me acuerdo cuando mi papá contaba la anécdota que cuando debutó, yo no me acuerdo de ese debut exactamente porque pues estaba muy chiquito y se me fue, pero que empezó a volar, empezó a hacer mortales, empezó a hacer de todo, salía a las cuerdas, tercera cuerda, hacía el Cristo y bueno, mil cosas, ¿no? Entonces mi papá le dijo a Miguel, oye, este niño se va a matar, o sea, este niño tiene 15 años, se va a matar, no puede hacer eso todavía. Y le dijo, está loco y está loco por tener éxito y por ser el número uno, así que... Y fue cuando ya empezó a luchar muchísimo y bueno, ya después vino el nombre de Rey Mysterio Jr., vino Triple A, vino toda la evolución y esa gran rivalidad que para mí es una de las más históricas de la lucha libre mexicana, que fue la de Psicosis con él, ¿no? Que incluso mi padre hizo la máscara contra máscara en el auditorio municipal, Psicosis contra Rey Mysterio Jr. Pero Rey Mysterio Jr. ya había perdido la máscara en Estados Unidos, ¿no? Igual sí, Entonces, claro, entonces, bueno, al final la posaron en México y la perdió Nicho, ¿no? En ese momento. No, la perdió Oscar, justamente. Y bueno, fue una lucha también épica, ¿no? Entonces, y con Carlos Espada, ¿qué te puedo decir con Conan? Yo con Conan hablo muchos días del mes y platicamos de todo, ¿no? Es como es también como mi consejero en muchas cosas porque siempre fue muy brillante Conan para hacer sus cosas en la cuestión de la estrategia y en la cuestión de la operación de todo lo que era la lucha libre. Así que también muy agradecido él con mi padre por haberle dado tantas portadas, tantos encuentros en Tijuana, hasta que se fue a la empresa mexicana de lucha libre y tuvo la gran rivalidad con el vampiro, cuando llegó el vampiro, 100 caras, perro aguayo, perdió la máscara y después ya se hizo lo que realmente fue Conan, que fue gran personaje en México. de hecho, sí, sí me ha tocado verlos ahí platicar en inglés, interactuar en inglés en Twitter. Sí. Me acuerdo una vez que me tocó ver que tú seguías en Malasia, que me sorprendió que te puso, oh, sigues en Malasia. Yo me quedé, dije, pues, bueno, porque Conan ha dado que él se empalma de muchas cosas, no más de lucha libre. Lo que ha contado, él le encanta leer, es su pasatiempo y todas estas cuestiones. Fíjate, no sé si te tocó ver el documental de un México perro, en honor al hijo del perro aguayo. No, perdón, bueno, los dos perros, al perro aguayo señor y al No hijo lo he del perro aguayo. visto, no lo he visto. Sí. Ahí sale, pues, entrevistan a Conan y dice, Conan comenta algo que decía que en aquellos tiempos entrabas a los vestidores, estaban todas las leyendas que tú mencionabas, que estaban pues ahí con la cerveza tomando, llegaban a la arena, eh, pues, así subían a luchar y daban buenas luchas, luego saliendo de ahí se iban, andaban en los cabarets, se peleaban, todo eso, y que ahora uno entra al vestidor y los luchadores pues, son como, que están muy pegados a los aparatos electrónicos, son como niños. Esa frase ahí, un clip que se hizo, pues hubo gente que no estaba de acuerdo con eso, porque sabes que Carlos, que Conan dice las cosas como son, como él las siente, pues y a lo mejor no tiene mucho tacto al decirlas. Pero yo por ahí entiendo que a lo mejor lo que él quiere decir es que se perdió no sé si la masculinidad en el deporte, que ya no es como antes, pues ahora porque todos se han ido perdiendo con esto de que están muy pegados a las redes, a los teléfonos, a Sí, todo esto. ¿No?
Mira, Alejandro, pasa lo mismo en el fútbol, ¿eh? Sí. Pasa exactamente igual. Yo te voy a decir algo, lo cual lo creo fervientemente. Número uno, mi papá siempre les prohibía no tomar alcohol en el vestuario para subir a luchar. Mi papá, Ujú, si veía que un luchador había tomado y iba a subir a luchar así, no lo dejaba subir. ujú, Eh, o le decía, si quieres subir, sube, pero no te voy a pagar. ujú, Entonces, siempre hubo una situación muy especial para cuidar al aficionado, para cuidar al Pancracio. Mi papá era celosísimo de la lucha libre. Mi papá, todo lo que atentara en contra de la lucha libre, mi papá iba y lo competía, ¿no? Porque mi abuelo Benjamín Mora Horta y y el señor Flores, Francisco Flores del Toreo de Cuatro Caminos, le enseñaron eso a mi padre, ¿no? Mi abuelo fue pionero de la lucha libre en México, junto con la familia Luterot, ¿no? Y después, por razones del destino, ellos se hicieron más poderosos y supieron manejar el negocio de mejor manera. Y bueno, mi abuelo también le gustaba el boxeo y hacía mucho boxeo, ¿no? Entonces mi papá fue de la época moderna de la lucha libre, en teoría, fue uno de los promotores más brillantes, ¿no? En ese sentido y mucho más disciplinado. Después vino Toño Peña y después vino que también trabajaba para la empresa, y después vinieron muchísimos, Carlos sí. Maínez, Carlos Elizondo de Monterrey, y muchos empresarios y muchos promotores de lucha libre que se hicieron en el camino. Mi padre siempre fue muy respetuoso del tema del alcohol, y sí, pues también los luchadores eran conocidos por echarse sus tragos, ¿no? Normalmente. También los futbolistas son conocidos por de repente echar sus tragos, pero dentro de lo que corresponde a lo que nos toca a nosotros de conducir, no sucedía en nuestras narices, ¿verdad? Eh, Creo que en todos los ámbitos de la vida hemos evolucionado. Todo el mundo, las nuevas generaciones, pues, la tecnología está ahí para utilizarla. Hay teléfonos, computadoras, iPads, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que está para usarse, ¿no? Y la clave de esto es usarla de manera sabia, ¿no? Usarla de manera productiva, no solamente estar viendo y scrolling todo el tiempo y ausentarte de la realidad. Pero no es una situación en la cual sea mejor o peor que el pasado. Sí. Yo pienso que simple y sencillamente es distinto, ¿no? Hoy hay coches eléctricos, antes no había, pues hoy los usas, ¿no? Este, y depende de uno, ¿no? Depende del conocimiento y del crecimiento de uno en la persona, que si le da importancia a una cosa o a otra. Sí creo que hay un romanticismo intrínseco y hay una melancolía incorporada de voltear al pasado y pensar en el pasado, de cómo eran las cosas, ¿no? Tanto en el fútbol como en la lucha libre. En el fútbol no te... Los chicos, por ejemplo, no podían vestirse en el vestidor de los grandes, ¿no? Sí. No les hablaba, no les hablaba, no les dirigían la palabra. Y olvídate de faltarle el respeto a un grande del fútbol porque te mataban en el vestidor. Hoy no, hoy hay una irreverencia completa de lo que son los jóvenes hacia los grandes, ¿no? Hacia la jerarquía, hacia la experiencia. ¿Está bien o mal? No sé. Eso ya depende de cada quien, cómo lo observa y cómo lo ponga, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, entrenadores de fútbol que dicen, es que los chicos de antes eran mejores porque los de hoy se están con sus audífonos y con la tablet y no pelan a nadie y están escribiendo WhatsApp cuando ya vamos a salir a calentar, ¿no? Entonces, eran mejor los de antes, ¿no? Simplemente los de hoy son distintos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el grande, el entrenador grande con experiencia, tiene que bajar y adaptarse a lo que son ahora los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, ¿no? Y nos vamos haciendo más grandes como entrenadores y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos, no los jóvenes a nosotros, ¿no? Pasa lo mismo en la lucha libre, ¿no? Los luchadores jóvenes pues, son los que marcan la pauta, son los que esa generación nueva, ¿no? Que tienen diferentes hábitos, diferentes comportamientos, y yo no lo veo ni mal ni bien. Yo solamente lo veo distinto y lo veo una cuestión de que empresarios o promotores o luchadores grandes se tendrían que adaptar a eso si quieren continuar, digamos, existiendo, ¿verdad? En lo que es el medio, ¿no? Ahorita volviendo otra vez al tema de Rey Mysterio Jr., fíjate que en diciembre el luchador contra el que debutó lo homenajearon a Chamú, ¿te acuerdas de Chamú? ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo no? lo homenajearon por más de 30 años de trayectoria. Me tocó entrevistarlo y también me hablaba de eso porque cuando platiqué con tu padre me decía que
que él se acordaba que le decía a Chamu, ahí te lo encargo, porque no se te vaya a casar, que trata de agarrarlo, aunque es lucha, pero trata de agarrarlo. Correcto. Sí. Sí, Shamu luchó mucho con mi papá, mucho, Sí. toda la vida, toda la vida. Hay una historia por ahí, no sé si a lo mejor tu papá o tú viste algo que cuentan aquí aficionados de la vieja guardia, que en los años de que le daba portadas a Conan y todo esto, que Mil Máscaras no quería trabajar con él, que se negaba y que tu papá pues ahí le bajó los humos, le dijo, te traigo los mejores hoteles, te traigo primera clase, te pago muy bien y no quieres ayudar, entonces que es prácticamente pues que se la sentenció, pero hay mucha gente que dice que Pomar el Mil no se la cree, pero a ti te llevaron ¿tú ya sabes algo de esto? Sí, por supuesto que sí, es una historia que mi papá a mí me la contó muchas veces, ¿no? O sea, Mil Máscaras y mi papá tenían una relación muy, muy buena, ¿no? De toda la vida, ¿no? Desde que Mil Máscaras era joven y mi papá era joven, crecieron juntos en la lucha libre y mi papá siempre lo promovió mucho, ¿no? Sí. Mil Máscaras se hizo en el Toreo de Cuatro Caminos. Él tenía cierta experiencia de que la lucha era de diferente manera, ¿no? Como yo te lo explico, ¿no? Con maestros muy importantes y muy serios para lo que era la lucha libre, ¿no? Mil Máscaras era un luchador que no se quitaba la máscara en el vestidor, que no le gustaba comer con nadie. Era especial en su modo y en su andar y en sus maneras era especial. Es una gran persona. Hace mucho que no tengo contacto con él, pero es extraordinario. Siempre fue muy respetuoso con mi padre y siempre se mantuvo en una gran forma física, ¿no? Yo me acuerdo que Conan llegó tratando de revolucionar la lucha libre, tratando de hacer cosas distintas, ¿no? De empezar a hacer un poco... Conan no era luchador, Conan era boxeador. Sí, en el Y, ejército. y llega y ya había entrenado algo de lucha, pero el que lo hace luchador en realidad es Rey Misterio, ¿no? Y pues le costaba mucho trabajo al principio el tema de las secuencias, el tema de los golpes, el tema de entender la dinámica de lo que era la lucha libre arriba del ring. Entonces, de repente se le pasaba la mano o de repente hacía algo para lucir él y de repente pues no le gustaban los estrellas, ¿no? Porque él no era una estrella, él iba empezando. Entonces fue cuando Mil Máscara le dijo, a ver, ¿no? Este chico tiene que aprender desde abajo y tiene que respetar y tiene que, ahora sí que alinearse, ¿no? Pero resultaba que Conan en ese momento estaba llenando el auditorio. Conan estaba, porque estaba en la revista de mi padre, y estaba teniendo una muy buena respuesta del público. Entonces fue cuando le dijo, mira, este chico es la superestrella, este chico es el que yo voy a potenciar, el que vamos a potenciar para que pueda, y va a ser una rivalidad que va a tener con los estrellas, así que lo tenemos que cuidar y lo tenemos que ir Sí. llevando. Si tú no quieres, pues está perfecto, porque mi papá le respetaba mucho esa parte. Y no pasó mayores, o sea, Mil Máscaras con su manera de ser, pues aceptó, evidentemente, porque es un profesional y después ya tuvieron sus luchas, ¿no? Capaz ellos no se entendieron nunca, ¿no? O sea, como personalidades, ¿no? Capaz nunca se llevaron muy bien como amigos, tanto Mil Máscara como Conan, pero yo creo que nunca hubo gran problema. Pero sí fue una situación que pasó. No, sí, Conan llegó a comentar ahí cuando tenía su podcast en español que se ganó el respeto del Sí. Mil. Y pues sí, también de que lo hacían ver su suerte, que por ejemplo el Super Halcón, Dani Ortiz, Charro, que le ha dicho que le daba unas arrastradas. Entrando en esto, fíjate, imagino que viste hace unos meses que se hizo una polémica ahí por unas declaraciones de Lati Lobo en el podcast del vampiro sobre Conan. Conan hace poco le respondió, le dijo que eso se lo hicieron a él. ¿Tú cómo viste eso? ¿Te tocó ver vivir alguna anécdota así o sea, de lo recio que eran en aquellos años? O sea, verlo. Sí, ¿Sí? cómo no, cómo no. Ahí había luchadores que no se andaban con juegos, ¿no? O sea, había luchadores que realmente respetaban mucho su posición, su personaje. Y mira, mucha gente ha dicho en la historia que la lucha libre no, es falsa, ¿no? Que la lucha libre es de mentiras, ¿no? Lo cual pues, es verdaderamente ilógico. No es falsa y no es de mentiras, ¿no? Si bien hay una secuencia
hay un entrenamiento para que se puedan ejecutar ciertas dinámicas que puedan hacer lucir la lucha libre, eso sí es verdad, ¿no? Eso, pero eso pasa en todos lados, o sea, en el fútbol también nosotros tenemos automatizaciones y tenemos mecanizaciones, las cuales utilizamos para que nos veamos mejor. Eso no quiere decir que no estemos compitiendo, ¿no? Entonces, la lucha libre es lo mismo, ¿no? Es un arte y es un espectáculo. Digamos que es un circus de Soleil en donde los riesgos están. Los riesgos están muy, muy grandes. Los golpes son de veras. La sangre es de verdad. Tú bien sabes, la sangre es de verdad. Las rivalidades son de verdad, ¿no? Conozco, la mejor anécdota que yo encuentro es la del Hijo del Santo con Cato Kunli en el auditorio de Tijuana. El Hijo del Santo, pues era un luchador joven, un luchador que realmente no era fuertísimo, ni tenía gran altura. Y Cato Kunli era un luchador durísimo, era un luchador que sabía artes marciales, que tenía, incluso, no sé si sabes, pero tiene un callo en los nudillos del tamaño de una canica fuerte, ¿no? Porque siempre él acostumbraba a pegarle a la pared. Entonces se empezó a hacer callos y era un chico, Cato Kunli era un señor lescano, ¿no? Era un Johnny Lescano, poco ¿no? Johnny Lescano, era un poco locochón, ¿no? En sus formas, ¿no? Entonces de repente te decía que sí, pero ahora no, de repente te decía vamos, pero no vamos, de repente era... Era bipolar, pues. Y de repente, para agarrar el modo, y te daba precaución porque el tipo se encaraba, ¿no? Entonces, cuando hay me acuerdo, la máscara contra máscara, llega un momento en el cual mi padre quiere juntarlos en la tarde a Cato Curili y al Santo para conversar de cómo iban a dar ese show para la gente, ¿no? Oye, mira, a mí me interesa que la gente salga contenta, me interesa que haya una buena lucha. Y Johnny, Cato dijo, no, yo no quiero ver al Santo, yo le voy a quitar la máscara en la noche, yo no quiero verlo. Y entonces mi papá fue y le dijo, oye, mira, pero yo soy el empresario, yo soy el promotor y queremos que ustedes también estén en el desacuerdo, en acuerdo, Sí. profesionalismo. No voy a verlo, yo lo voy a madrear en la noche, ¿no? Y entonces el santo dijo, oye, pero ¿por qué no me quiere ver? O sea, somos profesionales. Ya en el ring nos vamos a dar, pero bueno, al menos vamos a convivir lo que tenemos que convivir, ¿no? Y no, y en el vestuario mandó a decir Cato Conley que no quería al santo cerca, ¿no? O sea, que se fuera a otro lugar, ¿no? Y de repente el santo estaba en su vestidor y se escuchaba la pared como rebotaba, ¡pum! Entonces cimbraba la pared de un lado, que era el vestidor de Cato, muy fuerte, ¿no? Entonces decía el santo, ¿qué está pasando, no? Le decía a mi papá le dice, no, ¿sabes qué? Es que le está pegando en la pared y está loco, dice que que no solo te va a quitar la máscara, sino te va a lastimar. Como la película esa de Kickboxer, ¿no? La del Jean-Claude Van Damme. Pero Ajá, en ese tiempo era parecido, con los pies, para algo parecido, ¿no? exacto. Entonces el santo dijo, oye, pues habla con él, mano, porque, a ver, o sea, una cosa es que estemos allá arriba compitiendo por una máscara, pero la otra es que seamos malas leches o que seamos personas que nos queremos lastimar, ¿no? O sea, vamos a luchar. Le dice, no quiere escuchar. Y entonces el santo dijo, ¿sabes qué? Pues a mí me van a agarrar entre varios, o sea, y capaz que el referee me van a descalificar entonces empezó un nerviosismo muy, muy bravo, ¿no? En ese sentido. Después subieron al ring y dieron una lucha magnífica en la cual pues, el Santo salió vencedor. Pero sí me acuerdo que había un nerviosismo, incluso de mi padre, ¿no? Porque me dijo, no sé qué hacer, porque este no me quiere ni escuchar ni a mí, ¿no? Y cosas así, ¿no? Los villanos también tuvieron varias, ¿no? Que rivalidades fuertes con los brazos y cosas de ese estilo. Sangre Chicana también de repente era bravo, ¿no? Había luchadores muy, muy bravos. También a tu papá también le tocó hacer la lucha de Navidad donde perdió la máscara Superastro, ¿no? Sí, ¿Fue? Sí. sí, el caballo y mi papá. Ajá. Sí. Y
¿Alguna otra anécdota que nos quieras compartir, por ejemplo, con André el Gigante? Porque hay una foto ahí donde te cargó, ¿no? ¿Qué sentiste Sí, ahí cuando... pues mira, yo estaba muy chiquito, tenía yo 3 años más o menos. Ujú. No recuerdo bien el momento. Me acuerdo del momento cuando yo me impacté cuando lo vi, ¿no? En el vestuario. Mi papá me llevó al Toreo de Cuatro Caminos. Ese día, mi papá no estaba promoviendo esa función, la estaba promoviendo Carlos Maínez en México, en el Toreo de Ujú. Cuatro Caminos. Y en el vestuario estaban Black Shadow, estaba Aníbal, estaba Caos. ¿Te acuerdas de Caos? Sí, ¿No? perdió la máscara con Choker. Que estaba siempre, Sí. ¿no? Estaba Ángel Blanco, el señor, el doctor Wagner, el señor, Solitario, señor. Estaba el Mocho Cota iniciando. Estaba André el Gigante, Canek estaba, Dos Caras. Había personajes impresionantemente, para mí, importantes en la lucha libre. Y mi papá me llevó, ¿no? Y me tomé fotos con todos, estaba yo corriendo en el vestidor, y André el Gigante estaba ahí, ¿no? Después, con el tiempo, André el Gigante vuelve a Veracruz, lo trae mi padre. Y volvió, y en Veracruz yo habré tenido alrededor de unos 12, 13 años de edad, y lo lleva a Veracruz, y entonces me invita a jugar cartas con él, ahí en el vestidor, ¿no? Entonces pusimos una mesita ahí, y empezamos a jugar cartas. Pues yo no sabía ni jugar cartas, ¿no? O sea, nada más estábamos ahí. Y él estaba jugando con los demás y traía tenía una botella de vino Ujú. abierta, haz de cuenta que era su vaso, ¿no? O Sí. sea, y se lo tomó toda la botella de vino. No sé si has visto el documental de Prime de Andrés Gigante. Vi uno de HBO, es HBO, ¿no? HBO, Sí, HBO. sí, sí lo vi, sí lo vi. Espectacular, Sí. espectacular. Y hablando francés y hablando inglés, ¿no? André, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Y luego me tocó algo similar con el Gigante Silva, ¿no? Sí, sí Cuando lo vino, recuerdo. cuando vino a México, ¿no? Entonces, imagínate, Alejandro, pues yo soy amigo de Conan, soy amigo de Panther, soy amigo del Santo, soy amigo de Blue Demon Jr., soy amigo o sea, hablo con Místico, hablo con ellos, ¿no? O ¿De Rey Misterio sea, también? con Oscar hablo seguido, está en Las Vegas ahora, Sí. y ahí vive en Las Vegas, Ujú. y me ha invitado 20,000 veces para ir a Las Vegas, ¿no? Con Latin no he hablado, pero también tengo una muy buena relación con él, y todos los demás, Porky me adoraba, y yo lo adoraba a Porky también, no, la verdad que con mucha, el perrito, mano, el perrito era Sí. amigo mío, era de mi edad, era 79, Sí. y me acuerdo que mi papá, cuando iba a ver al perro aguayo a su casa, me llevaba. Y yo jugaba con, él, con Pedro Chico al fútbol, y jugábamos cosas, ¿no? O sea, porque en ese momento pues no había ni tablets ni nada de eso. Entonces jugábamos a lo que nos encontrábamos ahí. Incluso el Nintendo, creo que todavía lo teníamos, ¿no? Y jugábamos mucho en eso, ¿no? Y pasó el tiempo, ¿no? Y realmente tengo un gran, gran recuerdo de muchos y muchos luchadores que han pasado por la historia de mi papá y de mi abuelo, y la mía, ¿no? O sea, mi papá tiene una foto con el Santo Igor y Guerrero cuando los promovía, ¿no? Que la pareja atómica, que yo creo que como la historia de mi papá como promotor no hay muchas. Y bueno, nada, ese legado de la lucha libre me dejó con mucho cariño. ¿Qué lucha se quedó tu padre con ganas de hacer? ¿Qué lucha de apuestas? Bueno, mi padre hizo muchas luchas de apuestas, hizo muchísimas muy importantes, sobre todo en Tijuana, ¿verdad? Sí. Pero La de Santo contra Silver también la hizo él, ¿verdad? también, Sí. y la Santo Silver, Santo Cato, Santo Tornado Negro. León Chino, Santo Ninja, Rey Misterio, Fishman, Mm. muchísimas, muchísimas, y siempre quiso hacer la de la parca, la de ¿Contra Adolfo. Wagner? Sí,
Sí. esa la quiso hacer muchas veces, pero tanto Wagner como Adolfo no querían y era difícil convencerlos. Mi papá nunca lo logró. Creo que llegó a un acuerdo con Wagner en algún momento para poder hacerla y después se arrepintió mi papá o Wagner, ¿no? Después también se quedó con ganas de ser la de Atlantis. Atlantis en algún momento también quería hacerla, no me acuerdo el rival, pero mi papá dijo que quería hacer esa máscara y quería hacer esa máscara. Probablemente Yo con Wagner, ¿no? no me acuerdo, fíjate, la verdad es que no me acuerdo. Luego también la del Rayo de Jalisco con Blue Demon Jr., también la quiso hacer y también hubo negociaciones y nunca se logró, nunca se llegó a hacer. ¿Qué otra? Pues nada más de eso me puedo acordar, ¿eh? Solitario, Wagner también los hijos, ¿no? También la movió bastante y nunca se logró. Solitario, Ángel Blanco Jr. también, pero esa sí creo que la del Ángel Blanco sí la perdió, ¿no? Sí. Se dice mucho lo que cobran las estrellas, de que, pues, sí, por ejemplo, si quieren seguir cobrando como si estuvieran en su apogeo. Se critica mucho el Hijo del Santo por eso, pero hay quien dice que eso fue, que subió, elevó sus precios a raíz del último, de la rivalidad con la Superparca, la que tu padre promovió mucho. Sí, tuvo problemas ahí, pues, a la hora pues no sé, desde los arreglos, el tema económico, siempre, Con mi papá, sí, no, con mi ¿no? papá no, siempre fueron muy amigos y mira, lo que pasa es que conforme vamos creciendo, conforme vamos siendo más importantes, o ellos en realidad, los luchadores, van obteniendo mayor calidad, ¿no? Es decir, antes luchaba el Hijo del Santo 4 veces, 5 veces a la semana por una cantidad más baja, porque era muy joven y tenía que acumular horas vuelo y tenía que Sí, acumular, digamos, de alguna manera, posicionarse en el mundo de la lucha libre como uno de los mejores luchadores que ha habido. Cuando ya lo logra, cuando ya es realmente un personaje que con solo pararse te llena las arenas, ¿no? Hoy en día es distinto, hoy ya es grande, hoy es difícil que pueda luchar 2 veces a la semana. Hoy, si sí, acaso, lucha una vez cada mes o cada 15, cada 3 semanas en algún lugar, ¿no? Entonces, luchas menos, cobras más, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tu sola presencia obedece a algo legendario, ¿no? A un superhéroe, ¿no? Importante y aparte con cuántos años de carrera, ¿no? O sea, 40 años de carrera, no sé cuántos tiene, mano. Entonces, sigue luchando y sigue lúcido y sigue funcional. ¿Cuántos no hemos visto que realmente han tenido la desgracia de no estar lúcidos o no estar sanos o haber sufrido situaciones de óseas o musculares graves o de columna? Y ya no pueden luchar, ¿no? Entonces creo que es válido, ¿no? Creo que entre más conoces, entre más eres, entre más tienes, pues cobras mucho más, ¿no? Ahora, imagínate, ¿tú crees que Tuca Ferretti y Bucetich cobren lo mismo que yo? No, para nada. No, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cobran más? ¿Porque son mejores que yo? No lo sabemos, ¿no? Han tenido mucho más experiencia y mucho más tiempo, pero son leyendas del fútbol mexicano como directores técnicos. Entonces, hoy se dan el privilegio de cobrar lo que quieren cobrar y trabajar menos tiempo que a lo mejor alguien como yo, ¿no? Que va empezando esa carrera de querer cobrar. Yo a lo mejor en 20 años cobraré mucho más que lo que cobro ahorita, espero, ¿verdad? Pero pasa por ahí, ¿no? Yo creo que es justo, ¿no? Yo creo que es justo que el luchador obtenga su beneficio por la experiencia, ¿no? Y creo que se tiene que profesionalizar un poquito más también el tema de las funciones de lucha libre, ¿no? Antes mi papá le hablaba por teléfono a la parca y le decía, oye, el 15 de enero te tengo para Tijuana. Ah, pues órale, sí, ya está. Y entonces si llegaba o no llegaba, o sea, mi papá obviamente le mandaba el vuelo, pero pues, si no llegaba, pues no llegó, ¿no? Entonces tendría que haber
un contrato privado en el cual estás prestando tus servicios por esta cantidad, o a lo mejor arreglaron por teléfono y luego, no, tú me dijiste tanto y yo te dije tanto y pues ahora no subo hasta que me des tanto, ¿no? Porque está lleno. Sí. ¿Eh? O mi papá, pues no te voy a pagar porque está vacío, ahí te debo. ¿Cómo, cabrón? ¿No? Entonces pasó mucho. ¿Por qué? Porque pues pasó mucho porque pues, está evolucionando la industria, ¿no? Y hoy yo creo que se tendría que profesionalizar muchísimo más, ¿no? O sea, si yo fuera promotor de lucha libre, pues, yo tendría a los luchadores con chofer y los tendría en los mejores hoteles y los tendría son superestrellas, o sea, muchos son superestrellas y hay que pagarles bien. Y para poder pagarles bien hay que llenar la arena y hay que tener patrocinadores y hay que tener gente que te ayude y hacer plazas seguidas, Mexicali, Ensenada, Tijuana, Estados Unidos, y de hacer una gira, ¿no? Y tratarlos como se merecen, ¿no? O sea, creo yo que es así, ¿no? Porque son las estrellas, ¿no? ¿Nunca te quedó o sea, las ganas de continuar esa tercera generación de también dedicarte a esto? ¿O cómo fue ahí Me que te dio lo de... dediqué, me dediqué, ¿Sí? me dediqué en un tiempo. Con mi papá trabajé mucho Sí. tiempo y yo hice funciones de lucha libre. Hice funciones en Pachuca, hice funciones en Jalapa, hice funciones en Puebla, hice funciones en Ensenada, hice funciones mías que yo le decía a mi papá, quiero este programa y pues me ayudaba obviamente y después yo las ejecutaba, ¿no? Pero el fútbol era parte de mi pasión, ¿no? Parte de lo que me gustaba y la dirección técnica pues me enamora y es mi pasión, ¿no? No descarto en algún momento poder regresar a la lucha libre, ¿eh? No lo descarto para nada, pero como te digo, en la lucha libre yo la haría distinta, ¿no? Yo tengo otros códigos, otra ética, otro manejo de lo que es la lucha libre, ¿no? O sea, yo volvería a no permitir a nadie en los vestidores, que no tienen nada que hacer ahí. Yo volvería a que las luchas fueran luchadas muchas veces. Yo volvería a que no hubiera sillazos y cosas que no son necesarias. Yo volvería a situaciones que son sagradas en la lucha libre a mi entender. Y no sé si tuviera resultado, ¿no? Sí, por lo que veo, o sea, no te gusta tampoco que se esté golpeando bajo el ring, ¿verdad? A mí no me gusta que le falten el respeto a lo que es la esencia de la lucha libre. Okay. Fíjate, uno de los primeros recuerdos que yo tengo de ti fue, bueno, sé que no te gusta mucho hablar de este tema, pero cuando participaste en cierto reality show, Sí. lo que me acuerdo es que en la Arena México estaban Damián y Halloween y salieron con camisas en tu apoyo, incluso un día que fue domingo de expulsión, no me acuerdo que estaban ahí incluso entre la gente ahí, que Sí. hasta Verónica Castro los presentó. ¿Todavía tienes esas camisas o no? Sí, no, bueno, yo no tengo yo esas camisas que usaron, pero sí tengo algunas otras por ahí. Fíjate que mi papá fue un gran apoyo en este proceso de Big Brother cuando estuvimos ahí. Pues es un programa de Sí. entretenimiento, un programa de diversión y realmente a eso entré, a divertirme y a pasarla bien y a experimentarlo. Pero me apoyó mucho la gente, me apoyó mucho los luchadores y me acuerdo que Leonardo y Halloween estuvieron presentes también en el foro y todo eso fue muy gratificante para mí porque pues el Pancracio de alguna manera me estaba apoyando, ¿no? Como hijo de promotor de lucha libre y sí estuvo muy curioso. Todavía tengo algunos videos por ahí. Fíjate, bueno, lo que te quería platicar una cosa, cuando llegó Juan Martín Lucero a Tijuana, que llegó ¿Sí? de aquel equipo, fue pues unos meses antes de que pasara lo de tu padre y yo me la acerqué y me dijo que lo había conocido, que tú un caballero y que le haya recomendado ir a la lucha libre. Nunca supe si con el tiempo que estuvo que sí llegó a ir a alguna función, pero me acuerdo mucho de eso cuando él llegó a Tijuana. Y sobre todo se escuchó muy Mar bien de ti. sí, Martín Lucero fue jugador del Johor en Sí, el 2016, ¿no? Y yo tuve muy buena relación con él, me llevé muy bien con él, tengo muy buena relación con él, ahora está en Fortaleza, le está yendo muy bien, y es un chavo que conoció a mi papá, pasamos un año nuevo juntos allá en Malasia, entonces, uh-huh. sí, ese también es verdad, un extraordinario jugador y chavo impresionante, mejor persona que jugador, ¿eh? El Gato Lucero, gran compañero de profesión y gran amigo. Y sí, platicaron bastante mi papá y él en su momento.